Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos amigos, sean bienvenidos una vez más a las historias de Lilith. Vamos a continuar con el capítulo 3 de Telón de Agatha Christie. Antes que nada quiero disculparme por algunos errores que aparecen a veces en los audios con respecto a ruidos de fondo. Muchas veces no puedo grabar en un lugar aislado y trato de poder grabar la mayor cantidad de tiempo posible o en todos los lugares que pueda. Así que aprovecho, cuando puedo y muchas veces hay gente alrededor o suceden ciertas cosas. Así que no es excusa, pero sí es una disculpa hacia ustedes y espero que, poder mejorar todo eso en un futuro muy cercano. Así que sin más, les agradezco que estén escuchando estas historias. Espero que sean por lo menos de su agrado y comencemos. Bajé a cenar aquella noche experimentando la impresión de que de pronto todo lo que estaba en contacto conmigo se había vuelto irreal. En una o dos ocasiones, mientras me vestía, llegué a calibrar la posibilidad de que Poirot hubiera imaginado cuanto me había referido. En fin de cuentas, mi amigo era ahora un viejo que sufría un grave quebranto de salud. Me había dicho que su mente seguía funcionando a la perfección, como antes. Sin embargo, ¿era esto así? Se había pasado la existencia estudiando el crimen. ¿A quién podía extrañar que al final viera crímenes donde éstos no se habían dado nunca? Obligado a llevar una vida inactiva, debía de sentirse profundamente irritado. ¿Qué de particular tenía que un hombre como él se inventara una historia capaz de mantener ocupada su imaginación? Le apetecía lanzarse como otras veces a la casa del hombre. Tratábase de una neurosis perfectamente razonable. Había seleccionado una serie de sucesos públicamente conocidos, viendo en ellos algo inexistente. Él pensaba en una figura misteriosa, en un asesinato en alta escala. Lo más probable era que efectivamente la señora Etherington hubiese dado muerte a su esposo, que el trabajador agrícola hubiese matado a su mujer, que una joven hubiera administrado deliberadamente una fuerte dosis de morfina a su vieja tía, que una esposa celosa hubiese eliminado a su marido, tal como había amenazado hacerlo, que una solterona demente hubiese cometido realmente el crimen de que se acusara luego. En efecto, aquellos crímenes venían a ser exactamente lo que parecían. A este punto de vista, seguramente el dictado por el sentido común, solo podía oponer mi fe en la perspicacia de Poirot. Poirot aseguraba que se estaba planeando un crimen. Por segunda vez, Styles se convertía en escenario de un suceso de ese tipo. El tiempo confirmaría o negaría su acerto, pero de ser verdad, a nosotros nos correspondía la misión de impedir un hecho semejante. Cuanto más pensaba en aquello, más enojado me sentía. Con franqueza, Poirot acababa de obrar muy arbitrariamente. Solicitaba mi colaboración y, sin embargo, se negaba a confiar en mí por completo. ¿Por qué? Me había dado una razón muy inadecuada, seguramente. Yo estaba cansado de aquella necia broma acerca de mi elocuente compostura. Yo era una persona que sabía guardar un secreto como pocas. Poirot había insistido siempre en algo que resultaba humillante para mí. Me tenía por un hombre de mente transparente, afirmando que cualquiera podía leer en mi rostro lo que pasaba por mi cerebro. Muchas veces me había intentado atenuar el golpe atribuyéndolo todo a mi carácter honesto, que detesta todas las formas del engaño y la hipocresía. Desde luego, me dije, si aquella historia era una quimera, alumbrada por la imaginación de Poirot, su reticencia quedaba fácilmente explicada. No había llegado a formular conclusión definitiva alguna en el instante en que sonó el gongo, y bajé al comedor con una mente abierta, pero con los ojos alerta,
con objeto de detectar, si era posible, el mítico personaje llamado X por Poirot. De momento estaba dispuesto a aceptar todo lo que mi amigo me dijera, como si hubiese sido una verdad del Evangelio. Bajo aquel techo se encontraba una persona que había asesinado ya 5 veces, hallándose dispuesta a matar de nuevo. ¿Quién era esa persona? En el salón, antes de entrar en el comedor, fui presentado a la señorita Cole y al comandante Allerton. La señorita Cole era una mujer alta, todavía hermosa, que contaría 33 o 34 años de edad. Instintivamente me desagradó el comandante Allerton. Era un hombre bien parecido, entre los 40 y los 45 años, de ancha espalda, con la piel bronceada. Hablaba mucho y la mayor parte de las cosas que decía tenían un doble significado. Bajo sus ojos se veían esas bolsas que casi siempre dibuja una vida disipada. Me imaginé que era un individuo que no paraba un momento, que jugaba o que bebía demasiado. Y desde luego tenía que ser, antes que otra cosa, un mujeriego empedernido. Según pude apreciar, al viejo coronel Luttrell no le caía bien aquellos dos personajes. Boyd Carrington miraba al comandante con despego también. Allerton triunfaba entre las mujeres. La señora Luttrell correspondía a sus bromas con ahogadas risitas. Él sabía halagarla con ciertas impertinencias mal disimuladas. Me irritó comprobar que Judith, asimismo, parecía disfrutar con su compañía. Nunca la había visto tan parlanchina. Jamás he acertado a saber por qué razón el tipo de hombre más deleznable cae siempre tan bien a las mujeres más honestas y formales. Me di cuenta instintivamente de que Allerton era un inútil. De entre 10 hombres, 9 habrían estado de acuerdo conmigo. De tratarse de 10 mujeres, la cosa habría cambiado. Todas hubieran tomado partido por él, probablemente. Nos sentamos a la mesa. Delante de nosotros fueron colocados los platos que contenían un viscoso líquido. Pasé la mirada por todas las caras presentes allí, calibrando determinadas posibilidades. Si Poirot estaba en lo cierto, si su cerebro marchaba como antaño, una de aquellas personas era un criminal peligroso, un loco probablemente. Poirot no me había dicho nada al respecto, pero yo me figuraba que X era un hombre. ¿De cuál de los dos que estaba viendo se trataba? Había que descartar seguramente al coronel Luttrell, individuo indeciso, con un aire general de debilidad indudable. Tendría que pensar en Norton, a quien yo viera salir de la casa a toda prisa con sus prismáticos. Lo juzgaba improbable, dada la impresión de ser un sujeto agradable, más bien inefectivo, carente de vitalidad. Desde luego, me dije, había habido en la historia del delito muchos criminales menudos, insignificantes. Habían llegado al crimen precisamente por esa causa. Siempre les había molestado que la gente no repararan en ellos, ser ignorados indefectiblemente. Norton podía ser un asesino de este tipo, pero había que considerar su debilidad por los pájaros. Siempre he creído que el amor por las cosas de la naturaleza constituía una nota saludable en un ser humano. Boyd Carrington había que eliminarlo definitivamente de la lista. El suyo era un nombre conocido en todo el mundo. Tratábase de un excelente deportista, de un hombre universalmente estimado. También descarté a Franklin. Sabía hasta qué punto Judith le respetaba y admiraba. Le llegaba el turno al comandante Allerton. Me detuve en él, estudiándolo atentamente. Nunca había conocido a un sujeto más desagradable. Le juzgué capaz de desollar a su propia abuela. Unos modales que aspiraban a ser superficialmente encantadores eran el barniz que disimulaba otras cosas. Estaba hablando, como siempre. Contaba una experiencia personal, haciendo reír a todo el mundo. Hacía chistes a costa de su propia persona. Si Allerton era X, decidí, sus crímenes habían sido cometidos con el propósito de obtener algún beneficio tangible.
Cierto que Poirot no me había dicho concretamente que X fuera un hombre. Consideré otra posibilidad. La señorita Cole. Estaba inquieta siempre, como sobresaltada. Evidentemente era una mujer de muchos nervios. Era hermosa, una enorme y hermosa bruja, concreté. No obstante, apuntaban en ella muchos detalles normales. La señorita Cole, la señora Luttrell y Judith eran las tres únicas mujeres que se habían sentado a la mesa. La señora Franklin cenaba en su habitación. La enfermera que la atendía hacía sus comidas después de nosotros. Tras la cena, me encontraba en el salón, frente a una ventana, contemplando el jardín, pensando en cosas pasadas. Desde allí había visto en otra ocasión a Cynthia Murdoch, una joven de rojizos cabellos, corriendo sobre el césped. Qué encantadora figura la suya, con su blanco vestido. Habiéndome quedado abstraído, con la atención fija en estos recuerdos de antaño, me sobresalté al notar sobre mi brazo el de Judith, quien me obligó a apartarme de la ventana, empujándome suavemente hacia la terraza. —¿Qué te ocurre? —me preguntó de pronto. Me asusté. —¿Qué me ocurre? ¿Qué quieres decir? Te has portado de una manera tan extraña durante la cena. ¿Por qué mirabas tan fijamente a todo el mundo esta noche? Estaba enojado. Ni siquiera me había dado cuenta de que podía llamar la atención de alguien con mi actitud. ¿Hice yo eso? Supongo que pensaba en el pasado. Estaba viendo fantasmas, quizá. Bueno, no me acordaba. Tú estuviste aquí cuando aún era joven, ¿eh? En esta casa fue asesinada una dama, ya entrada en años, ¿verdad? Fue envenenada con estricnina. ¿Cómo era ella? ¿Era una persona agradable? ¿Repulsiva, tal vez? Consideré las preguntas de Judith. Era una persona muy buena, muy amable, repuse lentamente, sumamente generosa. Hacía muchas obras de caridad. Oh, se trataba de ese tipo de generosidad. La voz de Judith sonaba débilmente desdeñosa. Luego formuló una curiosa pregunta. ¿Era feliz la gente que vivía aquí? No, no había sido feliz. De eso me hallaba bien enterado, al menos. Respondí simplemente no. ¿Por qué? Porque aquellas personas se sentían aquí como prisioneras. La señora Inglethorpe, comprendes, tenía en su poder todo el dinero, facilitándolo en cantidades muy escasas. Sus hijastros no podían disponer de lo que necesitaban para vivir con algunas independencias. Creo que Judith hizo una profunda inspiración al llegar aquí. La mano que se apoyaba en mi brazo oprimió éste con fuerza. Es una conducta perversa, perversa. Se trataba de un abuso de poder. No debiera ser permitido. Las personas viejas, enfermas, no tienen por qué disponer de un poder que les permita controlar las existencias de los jóvenes y fuertes. No es tolerable que mantengan a estos atados, irritados, malgastando una fuerza, una energía, aprovechables, que el mundo necesita. Eso se llama egoísmo. No son precisamente los viejos quienes monopolizan esa mala cualidad, contesté secamente. Oh, ya sé, padre, lo que piensas, que los jóvenes somos egoístas. Lo somos tal vez, pero el nuestro es un egoísmo limpio. Ocurre que nosotros aspiramos a hacer solamente lo que deseamos. No pensamos en que los demás hagan lo que a nosotros se nos antoja. No queremos imponer nada a nadie. No pretendemos convertir a los demás en esclavos. Os limitáis a pisotear, si se tercia, a quienes se interpongan en vuestro camino. Judith oprimió de nuevo mi brazo. No seas así. En realidad, yo no he llegado a pisotear a nadie. Y vosotros no habéis sido tan absolutistas. No nos habéis forzado a seguir determinados caminos. Os estamos agradecidos por ello. Creo que, por mi gusto, no hubiera procedido nunca así, respondí sincero. Fue vuestra madre quien insistió en que debíais aprender de acuerdo con los errores que fuerais cometiendo. Otro rápido apretón en el brazo. Lo sé, a ti te hubiera gustado obligarnos a vivir como un puñado de gallinas en un corral. Eso me desagrada. Me parece que no lo hubiera resistido.
Bueno, estarás de acuerdo conmigo, sin embargo, en que unas vidas útiles no deben ser sacrificadas jamás en aras de otras completamente inútiles. Eso se da a veces, admití, pero no es necesario recurrir a medidas drásticas. Todo el mundo dispone del recurso de retirarse de la escena si no gusta de su papel. Sí, pero yo tengo razón, ¿no? ¿Tengo o no tengo razón? Su tono era tan vehemente que me quedé mirándola, atónito. La oscuridad era demasiado intensa allí para que pudiera verle bien la cara. Judith continuó diciendo en voz baja, con un acento que denotaba su preocupación. Median muchas cosas, normalmente. Se presentan todo tan difícil. Hay consideraciones de tipo económico, sentido de la responsabilidad, resistencia a herir a una persona querida. Juegan todas estas cosas siempre, y existen personas tan carentes de escrúpulos. Ellas saben cómo valerse de tales sentimientos. Hay personas que son como sanguijuelas. Mi querida Judith, exclamé, desconcertado, al observar la furia con que había pronunciado aquellas palabras. Ella pareció darse cuenta de que se había excedido en su vehemencia. Entonces se echó a reír, retirando el brazo que se había mantenido en contacto con el mío. ¿Me he apasionado demasiado, quizá? Se trata de una cuestión que me saca de mis casillas. Fíjate, se dio un caso que... un viejo bruto. Y cuando alguien fue suficientemente valeroso para cortar el nudo y dejar en libertad a quienes ella amaba, todos la llamaron loca. Loca. Nadie pudo intentar una acción más lúcida y valiente. Experimenté un fuerte sobresalto, donde poco tiempo atrás había oído yo decir algo semejante. Judith, me apresuré a decir, ¿de qué caso me estás hablando? Oh, no me refiero a personas que tú hayas conocido. Pensaba en unos amigos de los Franklin. Tratábase de un viejo llamado Litchfield. Era muy rico y mataba prácticamente de hambre a sus hijas. Nadie podía verlas nunca. Jamás salían. Él estaba loco realmente, pero no suficientemente, por así decirlo, desde el punto de vista médico. ¿Y su hija mayor le asesinó?, declaré. Oh, ¿es que has leído alguna información sobre el caso? Supongo que tú considerarás eso un crimen. Sin embargo, hay que pensar que no fue cometido por motivos personales. Margaret Litchfield se fue en busca de la policía, confesándose culpable. Creo que fue muy valiente. A mí me habría faltado valor para hacerlo. ¿Te habría faltado valor para presentarte ante la policía o para cometer el crimen? Para ambas cosas. Me alegro mucho de oírte decir eso, respondí severamente, y me disgusta mucho que opines que el crimen puede estar justificado en determinados casos. Hice una pausa, añadiendo, ¿qué pensó el doctor Franklin ante ese hecho? Pensó que a la víctima le estaba bien empleado lo que le pasó, replicó Judith. Tú lo sabes, padre, hay personas que están pidiendo a gritos que surja alguien que las quite de en medio, que las maten. No me agrada nada oírte hablar así, Judith. ¿Quién es el que te ha metido semejantes ideas en la cabeza? Nadie. Bueno, déjame decirte que todo esto puede calificarse de disparatado. Todo se reduce a un pernicioso disparate. Perfectamente. Dejaremos las cosas así. Judith guardó silencio antes de agregar. Pretendía en realidad pasarte un recado de la señora Franklin. Le gustaría verte, si es que no tienes inconveniente en subir a su habitación. Me encantará visitarla. Lamento que se encuentre tan enferma que no pueda hacer sus comidas con todos nosotros. Oh, está perfectamente, declaró Judith con la mayor indiferencia. Se limita a sacar el mayor partido posible de su estado. Decididamente, los jóvenes son poco compasivos. Bien, y así finaliza este capítulo. ¿Qué les ha parecido? Tenemos a esta hija Judith que es realmente muy certera, es una persona que dice las cosas como son, pero bueno, nunca cae bien eso, ¿no? Es la oveja negra de la familia. Mañana continuaremos con otro capítulo, así que no se lo pierdan. Esto poco a poco se va a poner muy bueno, al estilo de Agatha Christie.
Los espero mañana. Suscríbanse, dejen likes y comenten. Adiós. Bye bye.